Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie. El pasaje que vamos a meditar en este 11º domingo del tiempo de Pentecostés está tomado según San Mateo, el capítulo 14. Vamos a leer los versículos del 13 al 21. Así nos dice la palabra de Dios. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y todos los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados amigos, hermanos, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es una bendición estar con ustedes una vez más adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. El tema que hemos preparado con esta porción del Evangelio, cómo nosotros, siendo confesionales, aprendemos y se nos enseña sobre la confianza en nuestro Dios. Somos una iglesia luterana confesional. Muchas veces no entendemos el por qué lo somos o el para qué lo somos. Creemos que solamente por usar el credo apostólico o el credo niceno somos confesionales. Pero en realidad somos confesionales por unos puntos que son muy importantes y vamos a mencionarlos en unos minutos más adelante. Pero es muy importante que usted y yo, como luteranos confesionales, usted como sembrador de Academia Cristo, como estudiante de Academia Cristo, sepa de que la Iglesia Luterana Confesional tiene una colección de libros que llamamos simbólicos. Los usamos para mostrar con quién tenemos compañerismo, es decir, que tenemos las mismas creencias bíblicas. Lo usamos también para poder defender la doctrina y poder enseñar la misma. Podemos encontrar dentro de esta colección de libros simbólicos tanto el credo apostólico como el credo niceno, igualmente el credo atanasiano. Tenemos el catecismo menor y el catecismo mayor de Martín Lutero. Igualmente la confesión invariata de Habsburgo, la apología de la confesión de Habsburgo, los artículos de Esmalcalda, incluido el tratado y la fórmula de concordia. Y allí encontrarás todos estos libros simbólicos. Pero hablando del por qué somos confesionales, hoy tenemos esta bella oportunidad de poder mostrar cómo aplicamos nuestra confesionalidad al enseñar la Biblia, y este pasaje para el día de hoy es apropiado para que usted y yo podamos enseñar a otros por qué usamos el primer artículo del credo apostólico: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente nuestro Dios nos creó todo lo que vemos,
sino que también Él provee todo lo que necesitamos para vivir. Es increíble, cuando yo salgo a caminar en mi ciudad, y aunque esta ciudad es grande, dicen que es alrededor de 3 millones de habitantes. Claro que cuando yo salgo a caminar no veo toda esa cantidad de habitantes, pero sí hay muchas personas con las cuales uno puede ver mientras camina. Siempre doy gracias a Dios, porque realmente Él es el que provee todo lo que necesitamos para vivir. Por esto, cuando nosotros estamos enseñando, como este evangelio para el día de hoy, ¿quién es nuestro sustentador? Y no solamente el sustentador en la salvación, sino también en las cosas materiales que nosotros necesitamos en este mundo, es cuando realmente nos damos cuenta lo importante de ser confesionales. Pecamos contra el primer mandamiento cuando nosotros damos la gloria al dinero, cuando damos la gloria a nuestros dones y talentos y creemos que somos unos magos para conseguir el pan diario, quitándole toda la gloria a Dios. Pero en verdad, cuando nosotros reconocemos que hemos pecado contra nuestro Dios con nuestra soberbia, con creer que somos mejores que otros para poder ganar y merecer las cosas, no solamente merecemos morir de hambre, sino que también merecemos la muerte eterna. El capítulo 14 de ese evangelio para el día de hoy del evangelista Mateo nos presenta un recuento de lo que había pasado con Juan el Bautista, hablando de su muerte. Es triste leer sobre la muerte de Juan el Bautista por el hecho de que vemos la persecución hacia la vida cristiana. Pero también es alegría porque Juan el Bautista se fue de este mundo lleno de pecado y está gozando de la iglesia triunfante. Pero Herodes, al escuchar de Jesús y luego de haber asesinado a Juan el Bautista, creyó que Juan el Bautista había resucitado en Jesús. Y San Mateo nos cuenta claramente y nos recuerda cómo Herodes, que se dejó llevar de la sensualidad de Salomé, que era hija de Herodías, la cual pidió la cabeza de Juan el Bautista, concedió esto, movido por la sensualidad de esta chica. Pero los discípulos de Juan el Bautista, luego de sepultarlo, fueron y le contaron a Jesús todo lo que había sucedido con su maestro, con su Señor. Y es muy interesante que nosotros podamos ver cómo muchos tal vez creyeron que con la muerte de Juan el Bautista todo había terminado. Ya nadie iba a seguir hablando del Mesías, nadie iba a seguir hablando del reino de los cielos, pero estaban equivocados. El reino de los cielos estaba en auge en ese momento y por eso nuestro Señor Jesucristo se apartó a un lugar solo, evitando problemas, porque Él sabía muy bien que la persecución iba a seguir. Pero es hermoso lo que nos muestra este evangelio para el día de hoy, como la multitud, esa multitud que salía al desierto a escuchar a Juan el Bautista, y ahora vemos que muchos de esa multitud salían detrás de Jesús, tenían los mismos problemas que usted y yo tenemos en este mundo. Un problema espiritual serio, que es el pecado, otro problema, que es lo que vivimos a causa del pecado, como la enfermedad, los problemas económicos, las diferentes circunstancias difíciles por las cuales vivimos en este mundo y en las cuales nosotros muchas veces confiamos en nosotros mismos o en el dinero o confiamos en las cosas materiales creyendo que ellas son las únicas que pueden solucionar nuestros problemas en este mundo. Pero en verdad nos damos cuenta que esto no es así, sencillamente porque vemos una vez más el amor de Dios en esta historia.
todas estas personas que seguían a Jesús con tantos problemas y dificultades, usted y yo, que también, al igual que ellos, somos desagradecidos, interesados, que queremos todo a nuestra conveniencia, vemos Jesús cómo trató a las personas allá, con compasión. Y esa compasión la demostró claramente cumpliendo lo que el mismo evangelista Mateo en el capítulo 8, versículo 17 nos dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Versículo clave del evangelio, porque aquí estamos viendo la sustitución de Jesús. Recuerdan que usted y yo tenemos un problema espiritual, el pecado. Sabemos que todas las cosas difíciles en este mundo que vivimos, como por ejemplo la enfermedad, es consecuencia del mismo pecado. Pero Jesús tuvo compasión de esas personas que estaban allí en ese momento, en ese día, y los curó. Usted y yo no tenemos esa promesa directa de Jesús que nos va a curar cada vez que estamos enfermos o cada vez que hay un familiar que está enfermo o un amigo que está enfermo. Pero sí tenemos la promesa, por la obra de Jesús, por la vida perfecta de Jesús, que no pecó, que venció la enfermedad, venció el diablo y el pecado por amor a usted y a mí, con la oración. Oramos a nuestro Dios, Él escucha nuestra oración y al escuchar nuestra oración tenemos esa gran seguridad de que Él nos escucha y actúa de acuerdo a su voluntad. Por esto, mis queridos hermanos, podemos ver de la compasión de Jesús también al mostrar a sus discípulos que ahí dudaron y tuvieron esa misma duda que nosotros tenemos cuando creemos que somos nosotros los que sustentamos a nuestras familias o somos nosotros los que nos sustentamos a nosotros mismos. Jesús les pregunta a ellos, bueno, hay que darle de comer a estas personas. Ellos sencillamente dijeron que habían 5 panes y 2 peces, no tenían más comida. Recuerden que esa historia está en los 4 evangelios y en uno de los evangelios nos dice que era un niño quien tenía esto porque era la comida de su día. Pero aquí seguimos viendo la sustitución de Jesús. ¿Cómo cumplió el primer mandamiento por usted y por mí? Nos dice el texto de que Jesús tomó esos 5 panes y 2 peces, levantó sus ojos al cielo. Él hizo lo que nadie de nosotros puede hacer perfectamente, dar gracias al Creador, al Proveedor, por darnos el pan diario. Jesús, en su naturaleza humana, está dando gracias a Él por la bendición de poder alimentar a todas estas personas. ¿Y qué fue ese milagro? Cómo no solamente eran 5,000 hombres, sino que podemos hablar de 15,000 personas más o menos y tal vez más, porque habla de las mujeres y los niños. ¿Qué hizo Jesús aquí con esto? Mostrando su confianza perfecta en el Padre, por amor a usted, por amor a mí, y es por esto que hoy se ha solucionado nuestro problema espiritual. Somos perdonados de haber pecado contra el primer mandamiento, porque Jesús cumplió ese mandamiento en nuestro lugar. Además de esto, nos dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido Dios y abatido. Jesús tuvo ese sufrimiento. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo murió en la cruz y lo hizo en nuestro lugar para que usted y yo hoy seamos hijos de Dios, para que usted y yo hoy demos gracias a nuestro Dios por esa bendición grande que nos ha dado, ser perdonados de nuestros pecados, tener vida y salvación. Nuestro problema espiritual ya fue solucionado. Ahora podemos dar gracias
cómo el Espíritu Santo hace de que no solamente demos gracias a nuestro Dios por habernos dado la salvación, sino que pone nuestro corazón en este mundo en el lugar indicado, en el lugar correcto, dándole gracias a nuestro Dios, porque Él es el único que suple nuestras necesidades. Cuando nosotros confesamos nuestra fe, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, también estamos afirmando que Él es el que nos da el pan diario, nos da el techo y la comida. El Salmo 145, el versículo 15 y 16, realmente se cumple en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Los ojos de todos esperan en ti, dice el salmista, y tú le das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Estos versículos nos muestran cómo el Espíritu Santo hace de que nuestro corazón esté en el lugar indicado. Y sobre todo, cómo hemos sido liberados de la avaricia, del egoísmo, de los placeres de este mundo, y se nos ha dado el don de la conformidad. Somos felices con lo que nuestro Dios nos ha dado, porque realmente Él es quien nos provee de todo lo que necesitamos para vivir. Igualmente, nos identificamos con lo que nos enseña el Salmo 102, verso 11, porque nosotros no podemos olvidar que estamos en este mundo como extranjeros. Nuestra verdadera vida no está en este mundo. Por eso las bendiciones materiales que Dios nos da, la comida, el vestido, el techo, Él lo hace para que nosotros podamos vivir, sostenernos en este mundo. Porque nos dice el Salmo 102, verso 11, mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Nosotros partiremos de este mundo porque nuestra morada verdadera está en el cielo. ¿Y cómo nosotros podemos seguir alimentando esta vida de la eternidad? Pues el Espíritu Santo hace de que estemos conectados con la palabra de Dios, que estemos conectados con la oración, con los medios de gracia. Y cuando tenemos esa conexión, sabemos que es nuestro Dios el único que nos provee de todas las cosas que necesitamos para vivir en este mundo. Finalmente, la misma Escritura nos enseña con el apóstol Pablo cuál va a ser nuestra actitud de aquí en adelante, sabiendo que nuestro Dios nos ha proveído todo lo que es necesario para nuestra salvación y también para sostenernos en este mundo. San Pablo nos enseña, y esto sabemos que lo encontramos en Filipenses. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que el Espíritu Santo permita que sigamos viviendo, dando gloria a nuestro Dios por darnos las dos cosas tan importantes en nuestras vidas, la salvación y el sustento diario. Amén. Los invito para que se pongan de pie, es el momento de orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por medio de tu amado Hijo Jesucristo, porque nos has dado la paz, la salvación, la vida eterna. Ponemos también en tus manos, Señor de los cielos, a esta tu iglesia, para que sigamos fortalecidos por la obra del Espíritu Santo, que el Evangelio sea nuestro guía y maestro. Igualmente, Padre de amor, queremos poner en tus manos a nuestra hermana Socorro, a nuestra hermana Nelly, a Yoli Vargas, a Mariano. Ayúdales en sus dolencias físicas. Bendice al hermano de nuestro liturgista Juan García, él se llama Jorge,
y a su esposa que viven en México. Ayúdales también en sus dolencias físicas. Oramos por el papá de doña Piedad, como el papá de nuestra hermana Marianela en Chile, la mamá de Gloria Chica, de las hermanas Agudelo y la hermana Marianela acá en Chile, en Medellín. Bendícelas a ellas con sus dolencias físicas, a nuestros familiares, amigos, para que seas tú fortaleciéndoles. También damos gracias porque nos das el techo, la comida, el vestido, y ponemos en tus manos nuestras necesidades materiales, que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad. Sigue bendiciendo el ministerio de la Iglesia Luterana Cristo, como el de Academia Cristo. Sigue bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos sembradores y que sigamos llevando este mensaje de salvación a otros. Bendice, Señor, esta semana y que todo lo que hagamos y digamos sea para tu honor y gloria. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.